Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es grabado, así que nos ven en algún momento, en ciertos momentos que uno puede meterse, ¿no? Estamos con Hugo Villar, dirigente de la UST, la Unión Solidaria de Trabajadores de la Cooperativa de Trabajo. Para nosotros es una inmensa alegría, Hugo. Muchas gracias. No, por favor, estamos con Jorge Armas también, que compañero del Margen. La idea era charlar con Hugo sobre toda la experiencia de la cooperativa de trabajo, eh, cómo arrancó, qué diferencia entre, porque vos venís del sindicalismo, qué diferencia entre un dirigente social y un dirigente del sindicalismo. Bueno, y todo lo que vaya saliendo en esta charla de la experiencia que tienen ustedes, que la verdad me saco el sombrero. Eh, es maravillosa, ¿sí? Bueno, desde ya gracias. Mira, en primer lugar, vengo con formación como abogado, Sí. con formación laboralista, y participé de lo gremial como abogado, más que nada como parte de la militancia política, porque era la recuperación, me recibí en el 74, era apenas, me entregaron el título en el 75, fue el derrumbe del Estado de Derecho y entonces hubo que lidiar mucho porque las autoridades de los centros y colegios de abogados eran gente totalmente ligada al gobernador Aguado en esos momentos. Entonces, no era un simple cambio de autoridades, Claro. entran peronistas, salen radicales, no. Realmente teníamos que sacar a los malos. Pero eso es parte de mi historia personal. Distinto es como abogado y además soy compañero de militancia de los fundadores de esta cooperativa. Por lo que a mí me interesa siempre hablar antes. Me dicen, contá cómo es la historia de la UCT y pido permiso para contar la prehistoria de la UCT, Genial. porque me parece que hay condiciones que no son muy originales, algunas no. Sí, te diría que la más importante de todas, para poder autogestionarnos, que es esto lo que somos, una organización que se autogestiona, es un tema muy obvio, tan obvio como despreciado, que es sostener a lo largo de los años el valor de la honestidad. La honestidad en los dos sentidos, en el hecho de no chorearse nada, Exactamente. eh, y a veces es más difícil la honestidad intelectual, si haces lo que debes o no lo haces. Entonces esa es la característica central que tuvo lo que era la comisión interna. Entonces la prehistoria comienza cuando yo como abogado de esa comisión interna, liderada por mi compañero de toda la vida, dicho sea de paso, compañeros de las brigadas de Juventud Peronista. Así que Perdón, cumplimos, ¿la comisión interna de qué sindicato? Así lo vamos a era aclarar. la UOCRA, porque nuestro trabajo fundamentalmente En el está SEAM. ligado, en el SEAMSE, está ligado, es decir, éramos los obreros encargados de enterrar la basura. O sea, es el lugar de disposición de residuos sólidos más grande que tuvo Sudamérica. En tiempos como recibíamos un tercio de la capital y 8 distritos del conurbano sur, en el momento de mayor consumo, el pico de éxito del sistema menemista, llegamos a enterrar por día 14.000 toneladas diarias de basura. ¿Con cuánta Eso gente? hecho, ¿Cuánta ¿cómo? gente trabajaba? ¿Cuánta gente trabajaba? 300 más o menos. A ver, Entonces, había una comisión interna muy fuerte, muy respetada por sus compañeros,
y yo era el abogado de esa comisión interna y siempre en términos de, no de que mi ayuda fuera solo en términos de pelea de juicio, sino que fuera en términos de compañerismo, de tratar de comprender de cómo tenemos que pelear mejor. Como no nos daban pelota, estábamos en una constante pelea y a la que Techín no está acostumbrada. Claro. Es decir, el gremio de la construcción es un gremio muy componedor. Y entonces consideraban nuestras actitudes como desbordes. Tuvieron varias actitudes, no represivas físicas, pero sí represivas, no pudieron controlarnos. Y la primera vez que Paolo Roca tuvo 1000 personas puteándolo desde la planta baja en Catalinas, fue que como éramos digamos, una obra, porque al ser de la construcción éramos una obra, pero era la única obra en Avellaneda que tenía 300 trabajadores estables. Por lo tanto, la UOCRA no tuvo más remedio que acompañarnos y fuimos 1000 personas a putear a Roca. Nunca, nunca le había pasado eso. Nunca, nunca. Qué lindo. Entonces, ahí tuvieron que tomar una decisión política y nos mandaron un tipo, un peso pesado, que resultó ser un hombre muy inteligente y que con el correr del tiempo y ya en negociaciones, siempre me gusta contar que le preguntó a sus segundos cuánto le dan a Mario. Mario Barrios es mi compañero, el líder, el que militamos juntos desde siempre, y sus segundos le contestaron no solo no le damos nada, sino que ninguno de nosotros se atrevería a ofrecérselo. Qué lindo eso. Sí, es trascendental, trascendental Ah, porque a la vez teníamos un juicio, porque trabajábamos 11 horas por día. El tipo para meter tanta basura implicaba trabajar esa cantidad de horas promedio. Y entonces en esos tiempos, que eran los tiempos de Alfonsín, no había paritarias, había aumentos, eh, eh, digamos, había un 0,10 que era salario de convenio y un 0,20 que era cuenta de futuros aumentos que venían por decreto. Pero Techín nos pagaba como 5 premios, a no romper, a producción, todo tipo de incentivos a la productividad. Pero eso lo consideraban premio y nosotros, como lo cobrábamos todos los meses, lo considerábamos claro, remuneración habitual. claro. Y entonces, al momento de cobrar esas 3 horas extras, la hacían con el valor de 0,10 más 0,20. Y nosotros decíamos que no, nos estaban cagando, nos estaban sacando las moneditas, lo que incidían esos 5 premios en la hora extra, que eran 3 por día, por 300 personas, por 2 años. Para mí fue el mejor año que tenía en mi vida. Claro. Y entonces tuvimos un convenio, hice los juicios y llamaron a audiencia de conciliación. Y cuando siempre me gusta contar que a las audiencias de conciliación llaman a los abogados nada más. Y te agarra el secretario del juzgado y dice, bueno, pueden dialogar. Y entonces los abogados me dijeron, ¿usted qué quiere? Seguían. Entonces, El enmascarado no se rinde. claro, también me contaron después que como yo dije, yo lo que quiero es que se resuelva en planta. Ellos pensaban cuánto iba a pedir primero para mí y después Claro. empezaron a hablar de lo demás. Dicen, fue gracioso porque después entramos en un nivel de confianza que dijeron, uy, qué caro nos va a salir este tipo. No pide nada porque es carísimo. Claro, claro. Suele pasar así. Lo cierto es que las actitudes de Mario en el ámbito de trabajo y la mía en tribunales hizo que pensara algo distinto y empezó a escucharnos. Y ese tipo
que se llama Luis Malvido, no es un tipo, es un señor grande, muy capaz, se dio cuenta que quizás escuchándonos iba a tener un mejor rinde. Y en lugar de, viste, como un pequeño comerciante que por no pagar algo a la municipalidad termina pagándole más al inspector corrupto, este tipo hizo ese razonamiento. Y entonces tomó una decisión que fue este, eh, la de que no se hiciera, no se tomara ninguna decisión que implicara alguna modificación que tocara a los trabajadores sin que los técnicos de la, de la, de la empresa me lo explicaran primero a mí. ¿Por Yo qué lo año era eso, Hugo? ¿Cómo? ¿Por qué año era más o menos? Y ya 85, 86, y se agudizó mucho, mucho eh, con el gobierno de Menem. ¿Por qué? Que ahí viene otro. Esto, bueno, con esto termino de describir una cuestión fundamental que es no desvalorizar el tema de la honestidad. Pareciera que fuera, no se trata solo, nosotros no solo lo autoadjudicamos como una gran virtud, lo autoadjudicamos como una virtud que terminó siendo muy práctica, porque logramos torcer la voluntad a través de decirle, dennos bola que les va a salir bien. Claro. No pedimos nada que no tenga que ver con lo que nos merecemos, con lo que necesitamos. Entonces, vos fijate que fue tan práctico que se da, el caso Ciusa se llama, en universidades de carácter empresarias como la UADE, la Palermo, la Ditela, se suele hablar del caso UCT porque Ciusa en aquellos tiempos logró en términos de 6 meses la ISO 14000 y la 9001, la 14001 de medio ambiente y la otra, la de calidad, la 9001, en el término de 6 meses. No, en Avellaneda tenemos muchas empresas que están en el primer rango, ni la Shell, ni la mejor, quizás la que sigue siendo la mejor pequeña empresa del país, que es Micromecánica, lo lograron unos meses después. Una de las cuestiones que cambiaron fue que entendieron cada una de nuestras demandas. Por ejemplo, tener escuela primaria adentro del trabajo. Y logramos un índice de siniestralidad cero. Lo que nos da, a mí como abogado y a mis compañeros como trabajadores, nos da autoridad para hablar Claro. de putearlo al gobierno de Macri y también al gobierno de Cristina o a los legisladores que hicieron la ley de ART, que siguen con el cuento defendiendo de los abogados, que es la caja de los abogados, de los malos abogados, y en realidad yo no quiero más indemnización, yo lo que quiero, el pensamiento de un peronista es, no quiero reparar el daño, quiero que ningún obrero se lastime. Entonces, nosotros nos quedamos sin ningún obrero que no supiera leer una instrucción. Es decir, se terminó la calavera en la parte de electricidad, ¿viste? Claro. Y entonces podíamos leer que ese lugar era peligroso, podíamos leer instrucciones. Pequeño gran detalle. El hecho de a qué se trasluce también el tema de la honestidad, porque, por ejemplo, sinceramente, en ese caso, lo autojudico, dejé de hacer juicios por accidente de trabajo, que eran muy beneficiosos para mí. Llegamos a índice de siniestralidad cero. Qué bueno. Entonces, ellos, el otro reto es que a veces endiosamos los saberes populares, y yo quiero ponerlos en el nivel que corresponde. El que desprecia los saberes populares es un tonto, pero el que cree que solo se avanza sin teoría, sin doctrina, es un necio. Claro.
El maestro de la economía popular, de la educación popular, que es Freire, dice, sí, lo puse en uno de mis escritos, si los opresores tienen teoría para ejercer su opresión, los que peleamos por la liberación tenemos que tener la propia para poder lograrla. Se trata solo y simplemente de eso, razón por la cual yo fui a la facultad a hacer cursos de posgrado para entender más de residuos sólidos y mi compañero Mario y 4 compañeros más terminaron la secundaria en el bachillerato de ambientales. Todo ese conjunto de cosas, y hay un factor, constituyeron nuestra prehistoria. Y el tercer factor es ajeno a nosotros. Cuando viste se hacen los análisis y se muestran las amenazas que según cómo te venga se puede transformar en una oportunidad. Nosotros teníamos la suerte y o desgracia, según, a veces era una cosa, a veces la otra, de trabajar para la única empresa multinacional de origen argentino. Entonces fue la primera, con toda la experiencia, yo me recibí muy, muy jovencito en el 74, estoy hablando de 2 décadas después, y no conocía el contenido de la palabra tercerización. Hoy es una cosa tan común y, y esa pelea, recién el primer gremio que se ocupó fue la UON en el año 86 también, porque yo fui asesor no en juicios, sino que me pidieron que trabajara, fue una época difícil, se necesitaba mucho de los abogados políticos porque era la ley Musi, la posible reforma de la Constitución por parte de Nino, era todo, a pesar de que era, sin lugar a dudas, con el transcurso del tiempo, tengo respeto por la figura de Alfonsín, a la vez que no soy necio de reconocer que a lo mejor lo puteamos y militamos el no a la obediencia de vida, el no al punto final y quizás nos salvó a los que habíamos quedado en la línea porque los militares conservaban todo el poder. Entonces, ¿qué pasó? Fue una novedad y esa novedad que se empieza a dar en esos últimos años de los 90, es decir, el, esa década ultraliberal hizo que ellos se animaran, y era difícil para nosotros comprender, y ahí empezamos a darnos cuenta que nos quedábamos sin trabajo. Pero no como yo estaba acostumbrado como abogado laboralista a que hubiera reducciones de personal, que empezaba a haber máquinas, tornos numéricos, tantos avances que ya se vieron a fines del siglo pasado, sino que lo que pasaba era que nos íbamos a quedar sin trabajos manuales. Y la primera expresión fue lo de tercerizar, aún hoy me llama la atención. El tipo me explicaba a mí respetuosamente, es decir, nosotros vamos a trabajar de lo que tenemos que trabajar. Y yo quedaba, viste, medio en suspenso, en mi ignorancia. ¿Qué hacemos nosotros? Enterramos basura. Y entonces, ¿por qué tenemos que tener gomería? ¿Por qué tenemos que tener herrería? ¿Por qué tenemos que tener carpintería? ¿Por qué tenemos que tener mecánico? ¿Por qué tenemos que tener choferes? Nosotros enterramos basura. Significaba que la mitad quedaba sin trabajo. Claro. Y entonces ahí existe, termino de definir todas las condiciones que hicieron que pelear, que ningún compañero, las mixturas que logramos hacer con la conducción gerencial, fueron muchas, porque o los echaban, ten en cuenta que al ser de la UOCRA te dan la libreta y a la mierda. La libreta del Fondo de Desempleo, que es algo muy precario, ¿no?
comparado con otros gremios. Y el gremio está tan acostumbrado y los albaniles están tan acostumbrados que es lo común, que hoy aquí, mañana allá, es como si fuera un pueblo nómade, un pueblo trabajador nómade, que también ahora están teniendo plena noción de lo que es no tener la ley de contrato de trabajo, ser un trabajador común. El hecho es que peleamos, aceptamos la tercerización, le exigimos que ellos quedaran cautivos de nosotros, pero igual eso iba a ir a una derrota definitiva y nos dieron la posibilidad de seguir siendo los choferes, hacer el trayecto y le compraron los camiones y se lo pagaban con el servicio. Parecía maravilloso, un par de camioneros se hicieron, los que fueron más vivos, le terminaron comprando los camiones a sus ex compañeros. Entonces se vino el colapso y nos encontró como una ventaja que no nos habíamos dado cuenta, ni mis compañeros obreros, ni yo, que era el ilustrado, el que mandaron a estudiar, nos habíamos dado cuenta que habíamos cogestionado con la patronal. No, habíamos sido alumnos de tacones sin darnos cuenta. Pero era la verdad. Lo que fue un beneficio, porque obtuvimos beneficios, porque logramos aumentos que otros no lograban, logramos protecciones que otros no lograban, nos puso que aunque tuviéramos, no fuéramos del PC, teníamos una hoz y un martillo cuando nos quedamos adentro. Nos quedamos a las trompadas y empieza una batalla física, porque lo de las trompadas no es joda. Ocupamos, la comisión interna ocupó el SEAMSE, pero fue emboscada por gente paga para lastimarnos físicamente. Pero la comisión interna nunca iba sola. Estaba rodeado todo el SEAMSE de ahí, de que está cerca de la villa de Barracas y Boedo, Sí. los números, ahí en Amancio Alcorta. Entonces, cuando vieron que los compañeros no salían, empezaron a saltar los alambrados y en realidad fue mi primera victoria, porque 5 de esos patoteros que estaban golpeando a nuestros 5 de la comisión interna terminaron hospitalizados y ahí fue nuestra primera causa penal. Mario, de hecho, tiene una condena por lesiones, que por suerte terminó siendo una probation, pero lo cierto es que hubo una docena de compañeros procesados. Entonces, hay una adaptación a que se juegue en cualquier lugar de la cancha, es decir, cómo querés jugar. Entonces yo suelo decir, o contar la anécdota que hablando, todo eso lo presenció un señor que fue en la gestión de Scioli, presidente del OPC, una oficina que controla todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y entonces en una reunión que tuvimos con él, quejándonos de que el SEAMSE no nos estaba respetando, el gerente del SEAMSE, para joderme, como no podía responder a mis cuestionamientos morales jurídicos, me dijo, discúlpame, yo soy abogado como vos, pero no actúo como abogado. Y entonces yo le dije, yo estoy en una condición parecida porque yo trato de explicar, pero cuando no me entienden a mí, mis compañeros muelen a golpes a los que no me entienden. Y yo le dije, está como si estuviéramos como ahora que estamos viéndonos las caras tres. Uno de los dos le dijo al otro, ¿está hablando en serio? Yo lo vi. Bueno, eso incluyó en los distintos ámbitos de lucha, incluyó que
ocupáramos, estamos al borde del acceso sudeste y cortáramos las calles. Finalmente quedamos prepotente y legalmente, ambas cosas dos, como cooperativa de trabajo. Y ahí empieza la historia de elegir un instrumento jurídico que es el único que tenemos. Nosotros y cualquiera que quiera autogestionarse, por lo menos como herramienta legal. Acaba de sacar, estoy antes, mientras esperaba que la cita con ustedes, salió una ley provincial muy buena para las asociaciones civiles, que será motivo, se las explico en otro momento, pero las beneficia mucho, como entidades de bien público, que nos hacía falta. Pero el hecho de, para poder trabajar, la única herramienta para los autogestionados es la cooperativa. Pero la cooperativa, para las que somos de nueva generación, es un instrumento que nos queda chico, ¿viste? Es un traje, y el traje nos va corto de manga, corto de... Si tenés como tenemos nosotros esa preparación desde muy chico como dirigente social, hayamos o no participado de lo partidario, tenemos una fuerte formación de origen, ¿no? Es decir, porque algunos no saben, ahora se volvió de hablar de unidades básicas productivas, unidades, es decir, se empezó a recalificar el término unidad básica. Si vos llevas a una unidad básica, vos sos más joven que yo, y naturalmente te das cuenta que era la unidad básica de reunión de gestación de proyectos, porque a la unidad básica no iba nada más que la rama política. Uno estaba en el gremio, el otro estaba en la cooperadora, el otro estaba en la parroquia, el otro estaba en la sociedad de fomento. O sea que era el lugar verdaderamente de lo liberal del partido, que después se volvió demasiado liberal, nuestro partido, pero era la expresión, ahí se notaba, es muy difícil ahora para una persona joven entender qué es eso de un partido que es instrumento de un movimiento, porque en realidad, como quedó probado, lenta, pero con un camino firme, la representatividad no existe. Es decir, la representatividad siempre fue dudosa, de dudosa representatividad a la representatividad, pero el hecho de la concentración del poder y que haya poderes supranacionales más fuertes que puedan decidir muchas corporaciones como la que nosotros, para la cual nosotros trabajábamos, que tienen presupuestos superiores a los estados y además con una capacidad de incorporar la ciencia y la tecnología a favor del mal, hacen que puedan hacer un ejercicio, un dominio que se transformó ya en este siglo en algo ya irracional, ¿no? Salvo uno que está confiadísimo de que hay vida en Venus y él, como tiene plata para viajar, hace un poco creíble esto de que tanta irracionalidad, viste, a veces acá en Argentina decimos que los del PRO quieren un país para pocos, pero hay poderes supranacionales que quieren un planeta para poquititos, pareciera. Sí. Sabés que, retomando algo de lo que decías, y está íntimamente relacionado con lo bien que les está yendo, con el buen trabajo, es que es la palabra I. Ustedes no fueron la o lo académico o lo popular, la I, y lo académico y lo popular. Y eso es bien peronista, eso es bien de sumar esto que sea las unidades básicas, que estaba el gremialista, que estaban todos.
Y en eso se van sumando los saberes de todos y van avanzando. Esto también que dijiste, estaban los muchachos que golpeaban, pero estábamos también los que defendíamos desde lo legal. Y en la cooperativa no se quedaron en lo puramente estatal, en el laburo con el Estado, sino que fueron avanzando con las empresas privadas. Viste que esto también Sí, desde todos lados nos van poniendo esa voz. No, vos quedate en ese rincón, quedate en eso, que ese es tu sí. expertise. Nosotros estamos, y continúo, ¿cuál es el salto cualitativo? Sí, A nosotros nos bancó durante esos meses durísimos de que directamente la UOCRA no defendió a la Comisión Interna. Además, además legalmente, nuestro caso es muy descriptivo de lo que a lo mejor teóricamente es difícil de explicar y ya entró en nuestro prelaudatismo, porque empezamos a practicarlo antes que saliera. En realidad, para nosotros la laudato es Perón 72, claro. adecuada, ¿no? Entonces, como nosotros estamos en el medio de eso, de esas dos cosas, hay cosas tan incorporadas que no nos damos cuenta Claro. que en los saberes populares está nada menos que la doctrina peronista. Es una cosa que da mucha cultura. Ahí, Tener... Hugo, ahí te quiero hacer una pregunta para que avancemos con la Laudato Si y la regeneración del medio ambiente. Pero hay una palabra que es muy del siglo XXI, pero que, como vos decías, tiene unas raíces muy fuertes en el siglo XX, que es la autogestión. Es decir, el concepto de autogestión en un mundo que tiende a ser orgánico, tal cual decías vos, se presenta como una alternativa. Por eso me parecería una gran alternativa popular. Entonces me gustaría que desarrolles la idea de lo que es una autogestión. Bueno, la autogestión ha dejado de ser una alternativa, es decir, cuando eh, es un cambio total adecuado a estos tiempos, porque en realidad, si vos te fijás, mirás para atrás, y todos somos de barrios comunes, ¿no? Un gran éxito de un joven era que se pusiera un negocio por cuenta propia. El cuenta propista había podido salir de la opresión del patrón. Ahora todos queremos tener a alguno que nos pague. Queremos tener subordinación y valor. O tenemos mucho valor para subordinarnos, ¿no? Entonces la autogestión, por eso digo, la gran ventaja de habernos topado, trabajado para Techín, es que empezamos a ver que lo que se acababa era el trabajo manual. Entonces tuvimos toda una preparación previa. Y la autogestión nos llevó a que, al ser la única salida, empezar a darle otro tenor. Y por eso decimos, somos la cooperativa UCT, pero somos una empresa de la economía social. Somos un actor, un nuevo sujeto político y jurídico, y por eso también ahí me siento identificado con el programa de ustedes, porque mi tarea es marginal. Yo soy el marginal, el abogado marginal. ¿Por qué marginal? Porque siempre, este, toda mi vida, desde muy jovencito, de antes de recibirme ya mis compañeros me pedían, dale, Huguito, esto no se puede hacer, pero lo hacemos igual. No me refiero a chorear, ¿eh? No, no, no. Me refiero a que siempre, y esto no es de los argentinos, es un fenómeno universal, que las leyes siempre van muy atrás de los intereses que hay que proteger. Entonces, la ley de cooperativa de trabajos es para nosotros insatisfactoria desde todo punto de vista. En primer lugar, porque te prohíben poner cosas que están entre los 7 principios internacionales del cooperativismo, que es ayudar a los demás. Vos tenés que cumplir el objeto social, nosotros lo estamos violando permanentemente.
Pero además de eso, nosotros, como principio, pero Jorge lo ha comprobado, nosotros no solo conservamos el comedor que le exigimos a la patronal, no solo nosotros no nos lastimamos más porque tuvieron que gastar mucha guita, no es que sale barato que un obrero no se lastime, por eso prefieren indemnizar, porque es más caro que capacitar y poner instrumentos físicos. Hay capital y recursos humanos a gastar para que un obrero no se lastime. Entonces, quizás lo sacás empatado, pero es difícil, ¿viste? Y sobre todo cuando hay corrupción de los dos lados, cuando a las dos partes les conviene que haya un espacio gris, ¿viste? Entonces, empezamos a comprender, no, en realidad nosotros, nadie puede aprender lo que no conoce. Y como nosotros conocíamos el concepto de comunidad organizada, se traslada a todo. Nosotros estábamos en la Junta Vecinal. Yo fui abogado a los 22 años de toda la Sociedad de Fomento de Avellaneda, porque cuando vino Perón en el 72, dijo, yo me pregunto que en esa famosa reunión donde querían explicarle, porque esa reunión hoy día la comparo como que un montón de jóvenes se juntaron con Messi y le explicaran cómo se juega al fútbol, ¿no? Esa fue la característica de la reunión de Perón con la juventud. Entonces a mí, en su momento, el hermano menor de Humberto, Ramiro, que tenía nivel como para estar en ese nivel jerárquico dentro de nuestra orga, para estar en la reunión, nos contó que Perón se disgustó ante tanta pelea, que el coronel Damasco habría pretendido sanar entre Brito Lima y Galimberti con chocolate con churros, creyó que se hacía la unidad. Y entonces lo único que lograron fue irritarlo mucho a Perón, y en lugar de pelear o meterse, Perón solo dijo: yo me pregunto qué van a hacer los jóvenes, las organizaciones juveniles peronistas, con las miles de instituciones que el peronismo dejó para desarrollo de la juventud. Nada más que eso. Para nosotros, saludo uno, saludo dos, y eso fue últimos días de noviembre del 71, en el 72 ya era el presidente de mi sociedad de fomento. Y en el 74, al otro día de recibirme, fui al abogado de todas las sociedades de fomento. Es decir, lo natural de un peronista es vincularse al poder político de las organizaciones sociales. Y entonces, como nosotros tenemos eso de los saberes populares tan fundamentados en siempre ser parte de las organizaciones libres del pueblo y entender que Perón depositó ahí el poder. Lo natural para nosotros es no quedar encorsetados. Primera cita a Francisco en Bolivia. No nos dejamos corromper, la corrupción no es solo de los políticos, en nombre de Dios la iglesia es una de las peores, en nombre de Dios se han cometido los peores crímenes, y empezó a enumerar y dijo, y ustedes también. Eso quiere decir, muchachos, no hagan clientelismo, no se vendan por tan pocas monedas. Palabra más, palabra menos, nos dijo eso. Yo no estaba presente, Mario sí, y así lo sintió. Pero la otra palabrita, lo otro que encomendó en esa reunión tan trascendente, dijo, no se dejen encorsetar. Exactamente. Porque sí les van a dar planes, sí les van a tirar un mango de comida, pero cuando quieran opinar, se va a acabar. Porque ellos hacen política con los pobres, no para los pobres y con los pobres. Entonces, el desafío es, por ejemplo, nos negamos como avanzamos mucho económicamente también, porque la honestidad sirvió para confiar en esa conducción,
pero también sirvió para crecer cuando ya éramos cooperativa y tomar, ya teníamos cancha por todo esto que te dije de la cogestión, pero había que tener conductas. Entonces nosotros otra desventaja la aprovechamos como ventaja. El SEAMSE es una sociedad de Estado y por lo tanto paga mal, paga atrasado como paga el Estado. Entonces nosotros cuando hacemos el balance, nunca tenemos la plata que dice el balance, porque nos deben 5 facturas. Lo que nos permitió desde el primer año decidir, y así ha sido siempre, que no exactamente, pero casi siempre, los excedentes, que es lo que una cooperativa recauda, para los que no saben, si no piensan que, ¿cuánto cobra de sueldo? No, no cobramos sueldo. Cobramos excedentes entre lo que una cooperativa que hace productos en lo que lo cuesta fabricar un agua con su envase y lo que lo vende. Y en el caso de los que prestamos servicios, cuánto nos sale prestarle servicio y cuánto cobramos. Lo que excede es lo que corresponde. Somos sin fines de lucro, pero en realidad nos servimos de esta asociación, que es la cooperativa, para proveernos solidaria y fraternamente el producto. Y eso es lo que diferencia a la autogestión del famoso emprendedurismo, que es hacer cerveza artesanal y te fundas, o que es en tiempos de Menem, de post-Menem, la remisería, comprarte un remis, o abrir o romper eh, la pared del comedor que da a la calle para tener kiosco. O algunos, no, hay muchos chicos que son buenos emprendedores, no estamos en contra, pero es una falsa ilusión, porque tenés que emprender, nosotros somos emprendedores, pero ponerlo un emprendedor, el concepto de emprendedor, tan emparentado a esa falsedad de la meritocracia, es lo que nos repugna, te digo, a nosotros, o por lo menos que rechazamos esa conceptualización. Sí, es como el microemprendedor, que los apoya, pero después vos no tenés números habilitantes, no tenés número de producto para poder vender tus dulces en otro lado. Entonces, en realidad, terminás vendiendo en la cuadra, no más. No puedes dar un salto cualitativo, porque no te lo permite la misma lógica de microemprendedor en un punto. Lo que pasa es que es para minorías, porque porque si hablas con Macri te va a decir que su amigo, el de Mercado Pago, Mercado Libre. El de Mercado Libre, demuestra el sueño americano, ¿viste? Entonces, hoy, pues a las 4 de la tarde, voy a participar de un foro que habla de que está vinculado a la discusión de muchos compañeros muy prestigiosos, economistas, tecnólogos, que discuten por qué carajo volvió la ley del conocimiento al Senado. No sé si están al tanto de eso. Que es fundamentalmente vinculado al desarrollo de software, no a lo único, porque entra la electrónica también, y donde ya había salido con Macri, pero Alberto no la firmó, porque por supuesto hay un sesgo donde el principal beneficiado iba a ser este hombre que no me acuerdo el apellido, pero es de Mercado Libre, ¿no? Vuelvo al concepto de nosotros tenemos en curso, estamos lamentando mucho en carne propia la muerte de Cafiero, en primer lugar, porque de Cafiero Mario. Mario, sí. No solo porque todos los que lo conocen personalmente hablan de él como muy buena persona. Y siempre, habiendo tantas malas personas en puestos de poder, que haya una buena en el INAES era buenísimo para nosotros. Segundo elemento que también tenía criterio político, se salió, si bien somos empresas de la economía social, se salió de desarrollo social y asociativismo para pedir, y logró, que estuviera con Culfas.
lo que demostraba que lo que quería es que las cooperativas fueran productivas. Claro. Y empezó con planes. En realidad, Arroyo también lo está haciendo, bueno, Arroyo está haciendo lo que puede. Se gastó el 120%, ejecutó 120% de su presupuesto en junio. A mitad de año gastó 120%. Así que están reformulando, pero te quiero decir, en la intencionalidad está recibir la crítica de nuestra organización, que son minúsculos, pero también la crítica del Papa en cuanto a déjense de joder de encorsetar a los más pobres, Claro, ¿no? Y exactamente. entonces, algunos de los proyectos, uno lo encabeza el actual presidente de la cooperativa, confiaron en nosotros por nuestra manera de actuar, en que éramos capaces de ser unidad ejecutora de uno de los programas que tiene. Entonces vamos a intentar enseñar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros no sabíamos y ahora sabemos, que es aprender a comprar, saber pedir un presupuesto, tratar de comprar en cantidad, todas las cosas, porque estamos en una situación que el otro día descubrí que hay vivo, por suerte, un muy buen profesor, el director de la maestría en Economía Social de la Universidad de General Sarmiento, tiene el único defecto de que no se reconoce como peronista, pero en todas sus cosas lo valoro como tal, y no quiero ser tan sectario, realmente es un hombre muy valioso, y está trayendo, para que no estemos tan desilusionados con cosas que pasan, trajo un concepto de un portugués, Milton Santos, que a la vez lo saca de Foucault, que eso debe ser María de Jorge Armas, que debe conocer. Trae el término heterotopía. O sea, que la cooperativa no es una utopía, porque lo que se propone de ser un agente de reproducción de la vida, que defendemos la soberanía alimentaria, que nos autosustentamos, que hacemos inclusión social con el deporte, y lo hicimos con nuestra propia guita, nuestro polideportivo, donde juegan al fútbol los chicos, donde juegan al hockey las niñas, donde tenemos un gimnasio, pero aparte tenemos nuestro bachillerato popular, donde se enseña historia del trabajo en la Argentina y donde la economía social es la especialización que tiene ese bachillerato. Y tenemos un salón de usos múltiples al servicio de la comunidad que no casualmente se llama Padre Luis Sánchez, uno de los 15 curitas de Avellaneda que firmaron el documento que llegó a los obispos en Medellín hace más de 50 años, ¿no? En el episcopado. Ese hombre tiñó nuestra actuación durante los 50 años que lo convivimos, ¿no? Con su Sigamos Andando, y enfrentándose a sucesivos obispos, desde el último obispo dejó de ser hasta cura, que era Podestá, el último obispo que tuvimos que nos ayudó. Y él estaba siempre, el padre Luis Sánchez, siempre no solo bendiciendo cada una de nuestras actividades, sino en cada una bajando línea. Por ejemplo, cuando inauguramos el polideportivo y fue la primera fecha que jugamos, hay una federación infantil en Avellaneda, entonces él bendijo la actividad y habló media hora del contraste en cómo piensa un represor, porque por él se discutía hace 10 años si se bajaba o no la edad de imputabilidad. Sí. Hay que hablar menos de baja de imputabilidad y hay que abrir más clubes,
donde enseñamos a vivir a los niños. Bueno, cada una de nuestras cosas estaba empapada e inaugurada con esa visión. Por eso también tenemos un proyecto agroecológico desde donde defendemos la soberanía alimentaria. Entonces, decididamente cooperativa, somos jurídicamente. En realidad, somos un nuevo sujeto político y social que aparece como solución no solo para los simples laburantes, sino que lo estoy predicando en la universidad. Ahora participamos de 2 proyectos. Uno primero que lo concluimos con la UNDAP. En realidad casi todas las universidades, por todas estas cosas que logramos, nos vienen a estudiar. Y entonces ya los recibimos, diciendo que se terminó la etapa en que somos objeto de estudio para pasar a ser sujeto de derechos. O sea, no nos alaben más y tírennos algún elemento de gestión, Claro, tirame una pantalla solar, tirame un molino. Eli, siempre Eli, no quedarse, no encorsetarse, sino no me dejes como zoológico, sino déjame crecer junto a vos, obvio. Claro. Entonces, por suerte, las universidades populares están cumpliendo esa función y a la vez estamos retribuyendo hoy día, por lo menos en la UNDAP, hay una materia transversal a todas las carreras que es trabajo social comunitario, y en el tercer nivel, son 4 niveles, en el tercer nivel nuestra cooperativa está elegida y tiene todo un cuatrimestre donde pasan los alumnos para conocer la autogestión. Qué bueno. Ahora, Hugo, en esta heterotopía, ¿sí? ¿Cuánta gente desde el punto de vista laboral o descentralización o colabora o trabaja con la cooperativa en el proyecto común? No te digo que viva del sueldo de la cooperativa. Es decir, vos podés hacer una evaluación porque algunos casos como la escuela y demás cuestiones que yo puedo llegar a conocer, me parece que es un número muy importante de adherentes heterotópicos, ¿no? Al proyecto de ustedes. En realidad, De todos, ¿no? en realidad es menos de lo que desearíamos. Yo a lo que voy con ese tema, vos sabés que cuando él lo trae de mucho atrás, Coragio, el tema, porque si siempre hablamos de utopía, está bien, porque es lo normal. Es más, lo tomamos como un elogio. Cuando me dicen, Huguito, no le debo a Huguito, que es un utópico, ¿no? Hace pocos años, un par de años, a un compañero mío de toda la vida, pero que salimos disparados a orgas diferentes, para ser concreto, bien PB, le digo, necesito hablar con Alberto Rulli. Alberto Rulli empezó a hablar de lo que habla el Papa antes, no sé si antes, porque el Papa ya hablaba como Bergoglio, pero te digo sistemáticamente. Y mi compañero me dijo, no sé, me dicen que está medio místico. Es decir, ¿sabés qué me recordó el libro que siempre recomiendo para divertirse? La chispa de Perón de Fermín Chávez, ¿no lo leyeron? Sí, yo sí. Muy bueno. Hay varias anécdotas de Perón, cómo resolvía por la vía de la risa o de una espontaneidad, y uno de los más cómicos es que todos los colaboracionistas bandoristas se iban a Puerta de Hierro a putearlo, a apretarlo a Perón, porque le daba tanto bola a la CGT de los argentinos. Y Perón, más máquina, le daba, viste, cada vez crecía más la CGT de los argentinos. Le decían, general, este hombre, Porongaro, este hombre nos dice hermano, no dice compañero, no es peronista. Entonces Perón se esfuerza en explicarle, dice, no, porque se exprese de una manera distinta, que diga hermanos,
es propio de nuestro pueblo, es propio del campo, decirse hermano. Dice, no, general, usted no nos entiende. Lo que pasa es que este hombre habla con Dios y dice que Perón se agarró la cabeza y dice, bueno, por lo menos uno que no habla con los militares. Oh, genial, genial. Genial. Bueno, entonces, lo de heterotopía lo dice, cuando me voy, viste que un autor te lleva a otro y otro a otro. Cuando habla Foucault de heterotopía, ¿sabés de qué habla Jorge? De las ¿De qué? visiones jesuíticas. Claro. Claro. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Y tomando esto nada más que un comentario. Tomás Moro, ¿no? Hay un librito de Historia de las Utopías de Lewis Mumford, que lo escribió a los 22 años. Él dice, la palabra utopía en realidad en la época de Moro, y que después tomaron los jesuitas, era un juego de palabras, utopos, que usaban las clases altas y cultas católicas de Gran Bretaña. Y que en realidad lo que decían era eutopos, ¿no? Eutopos. No, eutopos, a diferencia de utopía, eutopos es el buen vivir, el buen lugar. A la inversa, utopos es el no lugar. Entonces, él estaba dentro de esta concepción de Moro, copiada de Platón, por otro lado, ¿no? Sí. Esta idea de una especie de heterotopía que se adapta más, suponete, a un mundo más complejo como el nuestro, más amplio. Porque el otro... ¿eh? Les cuento por qué yo le doy tanta importancia en este momento, porque es muy desanimante. ¿Te imaginas? Para pequeñas empresas que tienen cierta práctica, ¿te imaginas? Para las cooperativas en este momento, decir, hay tanto esfuerzo en vano para hacer, porque tenemos que competir en el mercado. Eso es lo que nos pasa. La discusión es muy difícil discutir entre eficacia y eficiencia, ¿no? Pues nosotros defendemos la eficacia, un resultado a favor de los que menos tienen. Y la eficiencia dice ganar más. Hay que despedir, nosotros triplicamos el plantel de personas que trabajan. Todo lo contrario a la eficiencia. Claro, claro. Y entonces, ¿qué nos dice? Que hay un estadio en que conviven realidades. La UCT está cumpliendo sus objetivos. O sea, llegamos al lugar, pero llegamos a un lugar donde es más poderoso los otros elementos. Hay una heterogeneidad de la cual nosotros estamos participando, pero nuestra utopía ya está cumplida. Lo que no está cumplido es que sea para todos. Entonces no nos desanimemos, lo estamos, nos estamos metiendo en esa realidad cada vez más. No lo suficiente, pero cada vez más.